Una mañana de febrero empezó todo. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. El mal secuestró nuestra patria. 30 años después, la tragedia se cuenta en millones. Toda una vida en 2 maletas. Desterrados, esta es nuestra historia. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Desterrados, un podcast dedicado a la migración y a la democracia. Pero hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que ha dedicado su vida a la política en Colombia. Fue concejal, fue edil, ha tenido distintos cargos, ha sido candidato, fue senador, ahora es ex senador y ahora es candidato a la presidencia de Colombia. Quiero presentarles a David Luna. Rafael, muchas gracias. Muy feliz de estar contigo, muy feliz de estar con esta comunidad que has logrado crear y unificar. Y bueno, un honor estar acá. Gracias, David. Mira, yo te presenté ya como candidato. Yo no sé si tú tienes problema con eso, si eso es público, notorio, comunicacional. Aquí dicen que los políticos en Colombia tienen que anunciar su candidatura cerca de las elecciones, pero tú lo hiciste con tiempo de anticipación y yo eso lo veo muy honorable porque también te tienes que separar de tu rol como senador, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Ya tú asumiste la candidatura? Yo tomé la decisión en efecto de renunciar al Senado y al Congreso, pero también al partido que me había inscrito como candidato, porque estoy convencido que Colombia merece una renovación generacional. Creo que Colombia puede recuperar la esperanza, la moral, la economía, el control territorial, pero si hay propuestas. Y por eso yo tomo la decisión de dar un paso al costado y de mojarme los pies. Uno, anunciando una candidatura presidencial y dos, recorriendo el país nuevamente para oír, pero también para proponer cosas nuevas y distintas, porque vengo del mundo de la tecnología. Fui ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y creo que tengo muchas posibilidades de plantear temas que verdaderamente pueden ser disruptivos. Es importante lo que dices y a nosotros nos gustaría, sobre todo a la audiencia que nos está viendo, conocerte un poquito. O sea, ¿quién es David Luna? ¿De dónde viene? ¿De dónde nace esa pasión por la política? ¿Tu familia era política o tú estudiaste eso? ¿Cómo llegaste a la política? No, mi familia no es política. Okay. Mi abuelo era un abogado penalista que en efecto era compañero de oficina de un líder político muy importante en Colombia que asesinaron, que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Pero no, nosotros nos movimos toda la vida en el mundo del derecho y yo soy hijo único de papás abogados y siempre me motivaban mucho a leer, a estudiar. Entré a un colegio donde motivaban mucho también el discurso público, la participación en el periódico, en los deportes y después en una universidad, la del Rosario, que también motivaban esa acción. Y ahí comencé primero en el primer escalón de la democracia, como miembro de la Junta de Acción Comunal o de la Corporación de Vecinos de mi barrio. Y ahí fui creciendo, poco a poco, como edil, como concejal 2 veces, como representante a la Cámara, aspiré a la alcaldía y me derrotaron, fui después viceministro, consejero presidencial. O sea, eres un político de carrera. Y me siento orgulloso de eso. Muy bien. Yo soy un político de oficio. Yo sé que es el camino más difícil, porque con razón mucha gente odia a los políticos, pero yo sí creo que en Colombia se necesita una persona que conozca la política y el servicio público por dentro. Es que más que un político, y disculpa que te interrumpa, eres un servidor público, porque has ejercido roles al servicio público. Y ciertamente para llegar a un cargo de elección popular hay que estar inmerso en la política. Pero como decimos nosotros en Venezuela, no es que eres un paracaidista que se te ocurrió ser candidato presidencial ayer, sino que vienes construyendo una trayectoria y tienes un reconocimiento desde las bases hasta arriba y bueno, ahora estás recorriendo el país y dándote a conocer. Es que tú lo acabas de decir.
Yo no voy a posar de alternativo, ni mucho menos de outsider en un paracaídas diciendo todos son unos cafres, yo soy la salvación. No, yo sé que yo escogí el camino más difícil, pero es el camino de la verdad. Yo llevo 27 años en este oficio y mi carrera la he hecho impecable. Yo los invito a que entren a internet y busquen. Ni una investigación, ni un escándalo de corrupción, ni una sanción. Pero Colombia atraviesa un momento tan difícil que necesita gente experta. Si a mí mañana se me rompe la rodilla jugando fútbol, Dios no lo quiera, pues busco un buen ortopedista, no un buen odontólogo. Acá pasa lo mismo. Es fundamental saber quién conoce el Estado, cómo puede ejecutar, cómo nos podemos comprometer solo con lo que somos capaces de cumplir. Pero lo más importante de todo es cambiar la forma de resolver los problemas. Colombia tiene que dar una lucha contra el hambre frontal. 2.500.000 colombianos siguen acostándose con una sola comida. Usted puede meterle a eso tecnología para combatir el desperdicio, para conectar el productor con el distribuidor, para lograr fortalecer los bancos de alimentos, para reducir las tarifas de impuestos de quienes menos tienen. Todo con tecnología es posible. Entonces, estoy en ese ejercicio de recorrer el país planteando esa situación. ¿Tú crees que esto es una lucha entre izquierda o derecha? ¿Es una lucha ideológica o es una lucha, vamos a decir, histórica por la recuperación de la verdadera democracia de Colombia? ¿Cómo lo ves? Porque yo siento a veces, veo precandidatos que van a programas de radio y llevan esto o a izquierda o a derecha, y a veces, bueno, entre la izquierda y la derecha hay un grupo de personas que se mueven en el centro y se mueven con su criterio propio, que no son radicales, ni de un lado ni del otro. ¿Hay un mensaje hacia ese grupo? Los más interesados en polarizar esto entre izquierda y la derecha, pues son los líderes de la izquierda y la derecha, que toda la vida han hecho política como pirotecnia, buscando el escándalo, buscando el grito, buscando el like. No, yo creo que los problemas del país se resuelven con sentido común, se resuelven con sensatez, se resuelven respetando las instituciones, se resuelven respetando la libertad de prensa, se resuelven respetando los resultados electorales. Y claramente yo no milito ni en la izquierda radical ni en la derecha radical. Yo milito en las soluciones. Yo milito en ese partido del sentido común. Y en eso es que estoy. Estoy planteándole a la gente, no se dejen encasillar y busquen quién verdaderamente puede resolver los problemas de Colombia. Ahora, hablando un poco de la democracia, y tú lo comentabas, yo como venezolano veo ciertos, vamos a decir, matices de preocupación con decisiones que está tomando el presidente Petro. Por ejemplo, la nueva canciller Laura Sanabria, que ha sido, bueno, una persona que desde que llegó al poder ha estado rodeada de escándalos. El nombramiento de un militar activo como ministro de Defensa, que en Colombia en los últimos 30 años no se había nombrado a nadie activo. Una nueva fiscal general, un nuevo ministro de Interior, Armando Benedetti, que fue embajador en Venezuela y es un personaje también rodeado de escándalos. Yo siento como que estoy viviendo un déjà vu, se está como configurando lo que Hugo Chávez hizo en Venezuela, donde comenzó a colocar sus fichas de ajedrez en puestos estratégicos para perpetuarse en el poder. ¿Tú crees que Gustavo Petro está buscando perpetuarse en el poder? No me cabe la menor duda. Recuerda además que en uno de los momentos en los que Chávez se exilió, lo hizo en Colombia y permaneció mucho tiempo con Petro, mucho tiempo. Así que ellos tienen muchas similitudes. Una de ellas es al inicio posar de demócratas, pero posteriormente brincarse y maltratar las instituciones. Gustavo Petro tiene una contradicción muy curiosa. A Gustavo Petro lo eligió representante, senador, alcalde, presidente, esta organización electoral, la que hoy tenemos. En ese momento era una organización electoral sana. Hoy dice que es una organización electoral de narcotraficantes o de cercanos a Hitler o de cosas por el estilo. Esas son las contradicciones
de esos líderes que lo único que quieren es concentrar poder. Entonces yo sí creo que los colombianos tenemos que abrir los ojos y quienes están llamados a ayudar a que los abramos son nuestros hermanos venezolanos que han vivido durante los últimos años pues una dictadura por nada distinto que no se respetan los resultados electorales, en particular los que vivimos hace poco. Maduro, además de ser un dictador, pues es un delincuente, porque irrespetó, se robó unas elecciones. Y para decir eso no hay que gritar, ni hay que insultar, ni hay que armar nada distinto a decir lo que está pasando. Entonces yo sí estoy de acuerdo contigo, hay un riesgo. Y ese riesgo yo lo vengo advirtiendo hace tiempo. Y algunos me dicen que yo lo que estoy es alertando más de la cuenta. Pues bueno, como dicen por ahí, yo lo advierto y lo he advertido y lo seguiré advirtiendo. Y es una advertencia válida y es una advertencia sincera porque nosotros vimos con gran preocupación cómo el presidente Petro, entre palabras más, palabras menos, reconoció a Maduro, mandó un delegado diplomático para allá, ha dicho que se va a reunir con él. Es decir, las relaciones siguen y es un reconocimiento tácito a lo que es Maduro como dictador y a lo que es los migrantes venezolanos, la tragedia que estamos pasando acá, que él no ha aplicado políticas migratorias. Es decir, desde que salió el presidente Iván Duque, no se ha aplicado una política migratoria para los venezolanos. Pero ahorita hablamos de migración. Quiero que terminemos como este tema, porque para nosotros es muy importante de que los que nos están viendo se den cuenta de lo que está articulando el presidente Petro. Es muy parecido a lo que se articuló en Venezuela. El presidente Chávez llamó a la constitución moribunda y la intentó cambiar. Aquí quieren hacer ahora una consulta, quieren gobernar por decretos. Como no les aprueban las leyes en el Congreso y en el Senado, entonces la quieren hacer por decreto. Es decir, quieren llevar la política arreada. ¿Tú piensas que eso es una estrategia que ya el presidente Petro dijo, bueno, ya me quedan 2 años y aquí o me voy por todas o no pasa nada? El presidente Petro y el dictador Maduro son idénticos. Le menciono a Petro como presidente porque todavía no se ha robado ninguna elecciones, pero está en ello. Y le voy a explicar 3 cosas que me parecen absolutamente coincidentes, que tienen mucho sentido. Petro, ¿por qué razón pica en punta para tratar de romper las relaciones con Trump? Porque quiere imitar la frase de Maduro cuando dice no puede haber elecciones libres si hay sanciones económicas de otro país, en este caso Estados Unidos. En segundo lugar, Petro, ¿por qué no rechaza frontalmente el robo a mano armada de las elecciones en Venezuela? Porque sabe perfectamente que quiere poder imitar lo que Maduro ha logrado hacer en el entendido de desconocer un resultado electoral o en su defecto, de cambiar las normas para poder volver a participar. Y 3, la tapa de la olla, la famosa zona binacional, que pretenden establecer para encubrir al ELN, para encubrir al narcotráfico. Este aterrizaje permanente de jets privados en Cúcuta es la demostración de que hay tránsito de personal, pero también de dinero y de droga que no están siendo controlados. Entonces, esto se ha convertido evidentemente pues, en una dupla de delincuencia que necesariamente hay que enfrentar. Porque este es un caso que va mucho más allá de la política. Lo que tú mencionas es sumamente grave. Es decir, acá se pudiese estar encubriendo operaciones con guerrilla, con narcotráfico en fronteras, y eso genera o decae en delitos graves que ciertamente en Venezuela ya Maduro, Diosdado, Padrino están acusados en la Corte Penal Internacional. Son violadores sistemáticos de derechos humanos a viva voz, el mundo lo sabe, y también están acusados por narcotráfico y porque Estados Unidos le puso precio a sus cabezas. Entonces ahora Colombia, tratando de hacer, vamos a decir, un parapeto en toda una franja binacional, ellos estarían incurriendo también en delitos.
Pero por supuesto que sí. Y evidentemente tarde o temprano van a terminar cayendo. Porque en el caso que estamos viviendo en Colombia, es la demostración de que el famoso pacto de la picota, ese que lideró el hermano del presidente Petro, sí existió. Cuando en diciembre de 2022 expiden los decretos de cese al fuego, esos decretos lo que hicieron fue amarrarle las manos y los pies a la fuerza pública, a la policía, y de manera inmediata comienza la expansión del ELN en el Catatumbo y en Arauca. Hoy Arauca está totalmente controlado por el ELN y el Catatumbo en gran medida, pero en el Cauca está pasando exactamente lo mismo con el ELN, con la Segunda Marquetalia y con el Estado Mayor Central. Todos grupos de traquetos. Esos no son grupos que están buscando el poder con las armas. Por eso esas negociaciones son ficticias. Entonces, yo sí estoy convencido que ellos van a caer no por la violación de derechos humanos, sino por acciones asociadas al narcotráfico. Ahora, yo te siento a ti que estás muy claro en el tema, pero yo siento que los políticos colombianos, la mayoría, no todos, estarán conscientes de que si no van unidos a una elección, la democracia de Colombia está en riesgo y nos pudiese pasar lo que nos pasó a Venezuela. En Venezuela, nuestro gran talón de Aquiles siempre fue la unidad, siempre fuimos en busca de la unidad para derrotar a Chávez y a Maduro en unas gobernaciones, en unas alcaldías. Entonces, algunas veces había unidad, otras veces no. Habían candidatos que iban por tercera vía y no íbamos unidos, hasta que, bueno, por fin logramos la unidad. Se hizo una estrategia, se fueron unas elecciones primarias, que acá se les llamaría como consulta. María Corina arrasó en esas elecciones primarias, todos los líderes la apoyaron, fuimos a unas elecciones, derrotamos a Maduro, se demostraron con actas, Maduro se robó las elecciones, pero acá en Colombia, ¿tú crees que el talante político colombiano entiende el momento histórico que están viviendo? Es que no hay otra opción. Acá tú tienes que abandonar la obsesión por el poder y tienes que entender que el interés general prima sobre el interés particular. Y acá hay que comprender que puede ser en una consulta, puede ser en una encuesta. Finalmente compitiendo, tú tienes que llegar a la posibilidad de que quien tiene más posibilidades de ganar pueda competir por una razón en particular. Porque es que Petro, Benedetti y el pacto histórico no son ningunos pendejos. Ellos tienen absolutamente claro que su más importante carta es la señora Claudia López, que ahora posa de estar peleando con Petro, pero que todo el mundo sabe que son socios políticos. A mí me parece que eso hay que contarlo. Esa es la carta bajo la manga que tiene Petro. No te quepa la menor duda. Y entonces como posa de centro, no, ella ha apoyado toda su vida a Petro y ha hecho claves políticas con Petro, lo que demuestra que son uno mismo. Del otro lado, yo milito en la centro derecha, no en la derecha, pero tengo absolutamente claro que hay que ser capaces de discutir y plantear las tesis, y el que tenga más chance pues tendrá que caminar. A mí me preocupa mucho el tema de Claudia López, porque cuando ella fue alcaldesa de Bogotá, tuvo unos encuentros, vamos a decir, unas declaraciones xenofóbicas hacia los venezolanos en algunas oportunidades, algunos programas que habían allí de ayuda a venezolanos en la alcaldía de Bogotá, también como que no los impulsó. Y con esto quiero pasar al tema migratorio. En el mundo hay aproximadamente 8 millones de venezolanos que salimos de Venezuela por la dictadura de Maduro, en sus distintas etapas. Primero, porque no había que comer. Los anaqueles en el 2018, tú ibas a un automercado y no había nada. Ellos lo podrán disfrazar como sea, pero no había absolutamente nada. Luego los servicios públicos. A la gente se le iba la luz 4 o 5 veces al día. Las neveras, los hornos, se les echaban a perder los electrodomésticos. Luego, libertad de expresión. Nadie podía decir nada. Tú mandabas un tuit. Yo tuve una vecina, una señora de 74 años, que mandó un tuit y puso:
Maduro, algún día la vas a pagar todas. Y le cayó la inteligencia de Maduro y se la llevaron preso. Esa señora debe tener en este momento casi un año presa. De hecho, no he sabido absolutamente más nada de ella por enviar un tuit. Y luego toda la represión hacia la oposición venezolana. Cualquier persona que hiciera activismo tenía que salir del país inmediatamente o iba preso. Entonces, dentro de esos 8 millones de venezolanos que salimos del país por esas, vamos a decir, por esas razones, en Colombia nos quedamos aproximadamente, según el último estudio de Migración Colombia, 3.3 millones de venezolanos. De esos 3.3 millones de venezolanos, acá hay 600.000 colombo-venezolanos, colombianos retornados y venezolanos que tenían familia colombiana que se han nacionalizado. Nosotros vemos con gran preocupación como no hay políticas hacia los venezolanos, no solo hacia estos colombo-venezolanos que ya están regularizados, pero a los que no están regularizados. Dentro de tu programa, tu plan de gobierno, ¿tienes pensado algo hacia ese grupo de venezolanos, hacia ese tema migratorio? Pero por supuesto que sí. Y por supuesto que sí, primero porque somos hermanos, pero segundo porque la historia hay que entenderla para saber contarla. Lo que está viviendo hoy el hermano venezolano es algo muy parecido a lo que vivió el colombiano hace 30 o 25 años, cuando muchos migraron a Venezuela por la violencia, en gran medida, pero también porque Venezuela estaba en unos momentos muy importantes desde el punto de vista económico. Y allá les brindaron trabajo, casa, posibilidades de que sus familias crecieran o estudiaran. Entonces, nosotros somos una gran comunidad, una gran Colombia, que de alguna manera tenemos que tener presente. Dos, yo no soy el más fan del gobierno Duque, fui crítico con ese gobierno, pero al presidente Duque, como al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hay que reconocerle y hay que aplaudirle el estatuto migratorio que expidió para recibir a los venezolanos. Eso es un acto no solamente de valentía, sino adicionalmente de gran corazón. Y evidentemente ahí comenzó a generarse una regularización para poder prestar unos servicios básicos a una comunidad que en determinados momentos literal no tenía nada. Entonces nosotros tenemos que lograr una segunda versión de esa posibilidad para que haya educación, salud y espacios donde se pueda vivir dignamente. Dicho eso, también hay que ser contundente con otra cosa, que no tiene que ver con venezolanos, colombianos, americanos o brasileños. Quien comete un delito en donde lo cometa, pues tiene que ser castigado. Y esa no puede ser una patente de corso para delinquir. O que soy venezolano, o que soy preso político, o que soy perseguido. No, eso es otra cosa distinta. Porque a veces tratan de mezclar una cosa con la otra y eso es sumar peras con manzanas. No tiene que ver lo uno con lo otro. O sea que yo sí creo que ese estatuto, y yo lo llamo versión 2.0, tiene que ser cada día más sólido. Y yo pues lamento mucho que este gobierno que dice que le importa es el ser humano, pues haya abandonado algo tan importante como era darle dignidad al ser humano. Sí, es que la dignidad del ser humano es lo principal. Y cuando nosotros, vamos a decir, los que están en política o los que estamos en política, tenemos que pensar primero en la gente antes que en un cargo. Y a veces cuando se llega al cargo, a algunos políticos se les olvida a la gente. Y es lo que yo siento que está pasando acá. No se trata un tema de venezolanos o de colombianos. Fíjate lo que está pasando. Ahora la gente del Catatumbo se está desplazando hacia Venezuela, huyendo de una guerra. Y nosotros nos sentimos identificados con ellos, pero es que en Venezuela no hay garantía de nada. En Venezuela no hay garantía de los que cruzan del Catatumbo a Venezuela huyendo de una guerra, allá se les pueda dar protección, porque en Venezuela son aliados de la guerra que se está trayendo acá, son socios del ELN, de la FARC,
nosotros tenemos denuncias en la Corte Penal Internacional entre el 2018, 2019 y el 2020, violaciones a niños cruzando la frontera por Cúcuta, por La Guajira, desapariciones forzosas. Es decir, hay allí un tema muy complejo que el próximo presidente de Colombia tiene que afrontar con mano dura, porque lo que ha pasado en este gobierno es que, como decimos nosotros los venezolanos, el guabineo político hace que el tiempo vaya pasando, y con discursos nunca pasa nada. Ya los venezolanos en Colombia, muchos no nos sentimos seguros porque no sabemos cómo va a reaccionar el presidente Petro. ¿Tú crees que hay garantías en derechos humanos en que un perseguido político pida refugio o pida asilo en Colombia y se le otorguen todas las garantías y que el gobierno de Gustavo Petro no se lo entregue a Maduro? Pues esa sería la tapa. Esa sería la tapa de un presidente que dice ser demócrata. Yo esperaría que algo de demócrata le quede, porque evidentemente bajo ninguna circunstancia sería tolerable que una persona que ha pedido asilo político en Colombia vaya a ser entregado a un régimen como el de Maduro. Pero dejemos de hablar un rato de Petro. Acá hay una sociedad que finalmente quiere y valora a los hermanos venezolanos. Y yo creo que seremos los primeros en protegerlos, en no dejar que vayan a, digamos, cometer ilegalidades e indelicadezas en ese sentido. Y hay una última cosa que me parece que es importante señalar sobre este punto: la necesidad de no perder de vista lo que pasó en las elecciones. El tiempo pasa y entonces va imponiendo una nueva agenda. No, hay que seguir hablando sobre estos temas. Yo sé que muchos de los líderes de la oposición que lograron ese maravilloso resultado están siendo perseguidos, algunos ya capturados, pero necesitamos conocer esa información porque este es el parlante más cercano y más importante para seguir haciéndole por lo menos la vida imposible o el control al señor Maduro. Así es, nosotros estamos muy agradecidos porque tú has sido una de las voces contundentes en la que sentimos ese apoyo y en la que nosotros estamos agradecidos porque ciertamente a nosotros nos robaron unas elecciones y lo hemos dicho en todos lados. Si la comunidad internacional permite que Maduro se robe estas elecciones y ya estaba pasando el tiempo, cualquiera se puede robar unas elecciones. Cualquiera. Entonces, ¿cuál es el papel de la comunidad internacional? Pues a mí me importa resaltar el papel del Congreso colombiano, donde tiene un porcentaje alto el pacto histórico que es el partido de Petro, el Senado de la República de manera independiente y la Cámara de Representantes de manera independiente rechazaron el robo de las elecciones en Venezuela con votación, o sea, se votaron esas proposiciones. Dos, particularmente el Senado de la República le abrió su sesión ordinaria a María Corina Machado. Tres, hubo adicionales solicitudes. Por ejemplo, una de ellas, que la Corte Penal Internacional actuara en contra de Maduro, dictándole orden de captura. Nunca el Congreso colombiano había actuado en ese sentido. Esto te lo digo porque hay que recordar que eso pasó y es una herramienta importante para exigirle a los países o a los congresos que no se han pronunciado que lo hagan. Es que el señor Boric, que propiamente no es de derecha, levantó la mano y dijo: las elecciones en Venezuela no son legales, legítimas, hasta que no se publiquen las actas. Actas que nunca se publicaron. Entonces, acá claramente, pues sí hay en efecto un robo y yo creo que comienza en la comunidad internacional a generarse, pues por lo menos unos llamados de atención. Me parece que esa decisión del gobierno americano de haber negado la autorización a Chevron para poder explotar petróleo en Venezuela es un primer mensaje. Que Maduro seguramente negociará esto con China o con Rusia, posiblemente, pero una cosa son los vecinos y otra muy distinta son quienes están al otro lado del Pacífico, seguramente sin capacidad de reaccionar también.
una de las cosas más complejas que vemos nosotros los venezolanos son los padrinos que tiene Maduro. Los padrinos son Rusia, China, Irán, y sentimos como que Estados Unidos, Trump 1 mandó varios mensajes contundentes, hizo algunas acciones, no le fue suficiente, llegó Biden, suavizó todo y ahora Trump está retornando, pero ellos con una prioridad, que es la prioridad de deportar a todo aquel que no esté legalizado en los Estados Unidos. Pero acá en Colombia, esa relación con Estados Unidos y esa relación que tiene Colombia con Venezuela, ¿eso le perjudica a Colombia? Pero por supuesto, es que Colombia tenía como principal socio comercial a Venezuela. Es que Colombia y los empresarios colombianos tienen desde hace muchos años recursos totalmente parados en Venezuela. Es que se escribió un libro sobre el señor Alex Saab, hoy líder en Venezuela, de cómo a través de la corrupción exigían coimas para entregarle los recursos a los empresarios que legítimamente habían vendido productos a Venezuela. O sea, yo no estoy diciendo que a Venezuela lo gobierne un partido u otro, o la izquierda o la derecha. Yo lo único que estoy pidiendo es que lo gobierne la democracia. Y Maduro perdió las elecciones estruendosamente y se la robó enfrente de la cara de todos los demás. Entonces, en esto hay que tener posiciones. Y yo particularmente lo digo con absoluta claridad. En un ejercicio presidencial, uno tiene que tener posiciones con Venezuela. La primera de ellas, denunciar que Maduro está dándole albergue, está protegiendo a delincuentes que están hoy condenados por la Corte Penal Internacional, como son grupos al margen de la ley en Colombia que asesinan niños. O sea, a mí sí me parece que la dimensión no la podemos perder. Así es. Candidato, sé que el tiempo ya es corto y quiero que le envíe un mensaje primero a nuestra líder María Corina Machado, que se encuentra en la clandestinidad en Venezuela, y a nuestro presidente electo Edmundo González, de cómo Colombia, las fuerzas democráticas que están luchando porque la democracia permanezca en Colombia y no se roben. ¿Cuál es ese mensaje que le envía a esos dos líderes que nos están representando en contra de todas las adversidades que se les ha presentado? ¿Cuál es ese mensaje del candidato David Luna y de ese político de carrera para estos líderes que están en esas condiciones? María Corina tiene una frase contundente. Ella señala que en Colombia nunca habrá paz si en Venezuela no hay democracia. Eso tiene un significado muy, muy importante que hay que tener presente. Y es que mientras que Maduro está en el poder, los grupos al margen de la ley delinquirán en Colombia y se esconderán en Venezuela. La única forma de lograr la paz en nuestro país es, obviamente, presionando a esos grupos al margen de la ley y obligándoles a sentarse en una mesa de diálogo, entregarse o simplemente serán derrotados militarmente. Yo creo que lo que hizo el doctor Edmundo González, lo que hace María Corina, es la demostración de que un país unido va a seguir luchando por la democracia. Acá no estamos pidiendo que a los venezolanos les regalen nada, simplemente que les respeten sus propias decisiones. Y yo sí creo que en Colombia cada día hay más solidaridad, más cariño, más gratitud y lo más importante, más coincidencia con una ciudadanía venezolana que quiere que se respeten los resultados electorales. David, muchísimas gracias por este espacio. Sabemos que recorrer el país, tener las distintas reuniones no es nada fácil. Estamos a la orden para poder llevar tu mensaje a todos los venezolanos y colombo-venezolanos que nos están escuchando. Y gracias por habernos recibido acá en tu casa, en tu oficina, en tu comando. Esta es tu casa. Acá estamos siempre con las puertas abiertas. Y yo lo digo, o ya lo dije y lo quiero repetir, solo gratitud con los hermanos venezolanos que tienen que ver a Colombia como una herramienta fundamental para recuperar la democracia. Y a todos ustedes, muchísimas gracias y con todo el cariño y todo el respeto de siempre, nos vemos en el próximo episodio de Desterrados.